Bueno, muy buenas tardes. Ilustrísimo señor fiscal de la Fiscalía Provincial de Jaén, don Francisco Javier Alcántara Armentero. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del grupo de abogados jóvenes para estar esta tarde aquí con nosotros abriendo este nuevo curso del grupo de abogados jóvenes que planteamos con muchísima ilusión, a pesar de todas las dificultades del momento. Pero bueno, esta charla se iba a realizar. ¿Sí? Sí. Esta charla se iba a realizar en el mes de junio, pero finalmente, pues, por las circunstancias de la pandemia, pues tuvimos que aplazarla y finalmente pues decidimos hacerla este mes de septiembre y que nos sirviese de apertura del curso del grupo de abogados jóvenes. ¿Y qué apertura, no? Como un ponente del grupo. Agrupados, del grupo de abogados jóvenes, compañeros, estudiantes, muchísimas gracias a todos por venir. Pedir disculpas en nombre de esta Junta Directiva por los compañeros que no han podido asistir por las circunstancias de la limitación de aforo, pero bueno, como sabéis, se está retransmitiendo por streaming, se está siguiendo en directo a través del Facebook del grupo y también se subirá al canal de YouTube para que esté disponible para verla en cualquier momento. Y como digo, pues quiero en este momento, ya que públicamente no lo pude hacer, dar las gracias a los compañeros, a Javier Jiménez y a Miguel Rincón, por las dos conferencias que hicieron durante la pandemia, en el mes de abril sobre los ERTE y en el mes de junio sobre el IRPH, permitiéndonos de esta forma pues, intentar cumplir con ese objetivo al que nos comprometimos de tener al menos una formación al mes, salvando pues, estos meses de verano. Decir también que esta mañana hemos firmado un convenio con Stone, con Nueva Sastrería, ya lo veréis en las redes sociales y en la página web del grupo, y bueno, pues se viene a sumar a esa amplia cartera de convenios que tenemos. Quiero también dar las gracias a nuestro vocal de convenio, a Juanma Jiménez y a todos los que colaboran de alguna manera con él, a María Gutiérrez, a Jaime Calúa, a todos los compañeros que apoyáis y ayudáis en esta localidad de convenio. Decir que los carnets de agrupado están a vuestra disposición, animaros a formar parte del grupo de abogados jóvenes a los que todavía no formáis parte. Sabéis que son 15 euros de por vida. Y bueno, agradecer también, porque ahora le voy a dar la palabra al vocal de formación, a Manuel Luis López, por bueno, la intensa actividad que ahora nos vas a comentar que tenemos en los primeros meses de este curso. Y agradecer también, como no, al compañero Miguel Ángel Balboa, que gracias a él pues, ha sido posible esta ponencia. Quiero destacar esto porque es muy importante la labor de apertura que hacen las vocalías del grupo para que a través de estas pues, los compañeros nos podáis ayudar a organizar actividades, de igual forma que nos ayudáis pues, a sacar convenios, pues, lo mismo que la charla de la penalista Elena Echeverri que hicimos en enero, fue gracias al compañero José Antonio Narbona, pues, a la labor del compañero Miguel Ángel Balboa. Y por mi parte, nada más. Pasar primero la palabra al vocal de formación para que nos comente un poquito la actividad de la vocalía y a continuación, pues Miguel Ángel presentará a nuestro ponente de esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, estudiantes de Derecho. Bueno, como ha dicho Juanse, soy el vocal responsable del área de formación. Os doy la bienvenida a esta primera jornada del recién estrenado curso judicial y las gracias por la gran acogida que ha tenido. De igual modo, y antes de entrar en materia, al igual que mi compañero Juanse, quisiera agradecer públicamente a los compañeros Javier Jiménez y Miguel Rincón por la extensa jornada formativa online que realizaron durante
durante el estado de alarma. Agradecimiento y bienvenida que hago extensivo también tanto a los nuevos agrupados y desde aquí a los que todavía no lo sois, pues os animo a que lo hagáis. A continuación paso a repasar el calendario formativo para los próximos meses. El 22 de octubre tendremos las primeras jornadas profesionales del Grupo de Jóvenes de Jaén que estaban previstas para el mes de abril y que por circunstancias obvias nos vimos obligados a suspender. Versarán en su totalidad sobre Derecho de Familia y se celebrarán en la Universidad de Jaén y bueno, en breve podemos publicar el programa para que veáis los ponentes y las materias a tratar. El 29 de octubre también nos acompañará Javier López García de la Serrana, abogado experto en responsabilidad civil y seguros, miembro de la Comisión de Seguimiento del Baremo, y esa jornada se realizará en el Salón de Actos del Colegio y a las 6 de la tarde. Faltan por confirmar fechas, pero en noviembre ya adelanto que tendremos al letrado de la Administración de la Seguridad Social, don José Juan Bueno Ortega, que nos explicará la intervención de la Seguridad Social en los distintos órdenes jurisdiccionales. Será en el Salón de Actos del Colegio igualmente. Y bueno, sin más dilación, te cedo la palabra a Miguel Ángel Balboa, no sin antes agradecer al señor fiscal por su predisposición y su buen hacer en la organización de esta jornada, y le paso la palabra al compañero. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, compañeros. En primer lugar, agradecer de corazón vuestra asistencia a esta jornada formativa, la primera que realizamos de forma presencial, porque como bien es sabido por todos, la fuerte crisis sanitaria que padecemos, producida por el COVID-19, no nos ha permitido realizar los meses anteriores ninguna. Incluso hemos tenido que cancelar algunas que estaban ya programadas. Entre ellas, esta interesante jornada formativa para la que hoy nos reunimos. Por todo ello, destacar vuestra loable actitud asistiendo de forma presencial a la misma. Hoy nos acompaña don Francisco Javier Alcántara Armentero, fiscal de la Fiscalía Provincial de Jaén, quien nos va a exponer las conformidades en el ámbito procesal. Os voy a presentar a nuestro ponente, aunque a buen seguro muchos de los presentes ya lo conocéis. Francisco Javier Alcántara Armentero, nacido en la vecina localidad de Torre del Campo y paisano mío, cursó su estudio universitario en Jaén por la licenciatura de Derecho, acabando la misma en el año 2003. Finalizada la carrera, empezó a prepararse sus oposiciones a Fiscalía, aprobando la misma en junio de 2008 con 26 años. Ese mismo año se trasladó a Madrid, al Centro de Estudios Jurídicos, para formarse como fiscal, concluyendo con un periodo de práctica en la Fiscalía Provincial de Jaén en el mes de junio de 2009. En julio de 2009 tomó posesión de su cargo como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, desempeñando desde entonces el cargo de fiscal de tercera categoría en la sección territorial de Cieza, llevando los juzgados de Yecla, Jumilla y Caravaca de la Cruz, así como otros asuntos penales de los juzgados de Murcia Capital. Desde 2010 a 2015 ejerce su cargo de fiscal en la Fiscalía Provincial de Jaén, en los partidos judiciales de Martos, Andújar y Alcalá la Real, siendo fiscal colaborador en la Delegación de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Desde mayo de 2015 a febrero de 2018 ejerce sus funciones como fiscal de instrucción número 4 de Jaén y sigue llevando la especialidad de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y con asistencia a los juzgados de lo penal de Jaén, así como la Audiencia Provincial. Desde febrero de 2018 pasa a integrar el grupo de los fiscales de violencia de género, pasando a estar adscrito al juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Marto, y llevando como especialidad la violencia de género de los partidos judiciales de Marto, Andújar y Alcalá la Real, habiendo ascendido a segunda categoría en febrero de 2020. Destacar su colaboración con la asignatura del Practicum Externo de la licenciatura de Derecho desde el año 2011, teniendo siempre alumnos en el despacho de Fiscalía para el aprendizaje de la carrera fiscal. Por último, quisiera hacer referencia a su labor formativa, destacando las charlas formativas que ha impartido para mujeres en materia de violencia de género en la Concejalía de Igualdad de Torre del Campo,
la charla sobre la comparativa de la justicia terrena y justicia divina en las jornadas culturales realizadas en la parroquia de San Pedro de Torredonjimeno y la jornada formativa sobre delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio llevada a cabo en la Universidad de Jaén. Francisco Javier Alcántara está en constante formación, actualización y reciclaje profesional, asistiendo a cursos relativos a violencia de género, especialmente los que se desarrollan en Andalucía. Cursos sobre corrupción política, al crimen organizado, a la instrucción a favor del fiscal, la ordenación del territorio en Andalucía y su problemática, la responsabilidad de las personas jurídicas, financiación ilegal de partidos políticos, maltrato animal, delitos contra la libertad sexual y múltiples materias relacionadas con el trabajo de fiscalía. Antes de ceder la palabra a don Francisco Javier, por supuesto, quisiera agradecer al mismo su predisposición en la organización de esta jornada y qué decir, aún recuerdo con nostalgia esos meses que estuve realizando el practicum externo con él, en los cuales me transmitió una inmensa cantidad de conocimientos, sobre todo en materia penal, recibiendo por parte suya un trato maravilloso y que a día de hoy lo sigue teniendo. Y para finalizar, como yo digo, porque Francisco Javier, aparte de ser un grandísimo profesional, es mejor persona. Muchas gracias por todo, amigo. Bueno, no sé si hablar buenas tardes a todos. Las gracias son mías, sobre todo al presidente, en este caso de esta junta directiva de los jóvenes abogados del Ilustre Colegio de Jaén, así como a toda su junta directiva, como no, sobre todo también por la amistad que nos une desde hace ya varios años con Miguel Ángel Balboa, que gracias a él precisamente estoy aquí. Y bueno, las gracias son siempre, considero que del que se sienta a impartir la charla, porque desde el primer momento en el que se me propuso no me pude negar, pero porque siempre considero que en el ámbito de la administración de justicia, estemos quienes estemos, es decir, seamos jueces, fiscales, abogados, letrados de la seguridad social, esto todo es una gran maquinaria y en el que entramos a jugar todos. Entonces, pues lógicamente la Fiscalía no puede ser menos y bueno, pues espero que os sea de interés la charla y que, bueno, pues que las dudas que tengáis o cualquier cuestión que os surja, sobre todo ahora como ya se ha hecho referencia con el tema de la pandemia, pues que para eso estamos, para aprender todo y, bueno, pues manifestarlo también pues en los puntos en los que se encuentra también la Fiscalía dentro del ámbito de estas conformidades. Así que, bueno, espero que os sea de interés la charla, que de eso es de lo que se trata y que aprendamos todos. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, pues tal y como se me encargó, voy a hablar sobre el tema de la conformidad en el proceso penal de una forma muy práctica, para que todos aprendamos cómo y de qué forma pues, llegar a una conformidad. Esto puede parecer que, pues bueno, que no va a aportar nada nuevo, pero sí que lo hay en realidad, porque cuando uno llega a una conformidad parece que vamos a sentarnos allí como el que va rápidamente a un, no sé, pues a un mercadillo y queremos algo rápido y que me lo den rápido que me voy. Y la verdad que es algo... Vemos que van a intervenir bueno, pues otra serie de personas, en este caso de actores dentro del... En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es una conformidad y quiénes intervienen en ella? Cuando hablamos de una conformidad, en una conformidad hablamos de un acuerdo en el que siempre de todos los operadores que intervienen dentro del procedimiento penal, pero si veis, yo aquí no he puesto para nada al juez, porque el juez simplemente lo que se va a preocupar es de recoger el acuerdo en el que interviene. De hecho, cuando se llega a un acuerdo, el acuerdo siempre es precisamente de las partes que intervienen en el procedimiento. El juez no interviene salvo para recoger el acuerdo al que se llega. Entonces, en un primer momento, ¿quién va a estar? Pues claro, yo me voy a referir a los procedimientos en los que intervenimos como Ministerio Fiscal. Evidentemente va a intervenir el Ministerio Fiscal porque ejerzo en este caso la acción penal, así como el abogado de la defensa. ¿Y solo el abogado de la defensa? No. Si hay acusación particular, es fundamental que esté también en la mesa de negociación. Yo no puedo, o sea, las cosas que voy a manifestar aquí se han plasmado en lo que es la realidad del día a día y en la realidad de mi despacho. Porque hay muchos compañeros, muchos letrados que llegan directamente al despacho a buscar la conformidad, obviando si realmente hay otros compañeros. Y la conformidad tiene que quedar de una forma clara en el que tiene que ser un acuerdo de todas las voluntades de los en este caso, de los agentes que intervienen en el procedimiento, a excepción del juez. Que hoy en día dentro de nosotros ya tenemos, gracias a Dios, a través del sistema informático, acceso al escritorio virtual y ya sabemos precisamente si hay acusación particular o no personada, ¿vale? Y luego también, en el caso de que no la haya, tenemos que saber si ese acuerdo le es beneficioso o no a la víctima del delito. Y hablo mucho de víctima porque, claro, o sea, aunque en la presentación se haya dicho, y realmente es así, que actualmente, en los últimos años, llevo el tema de la violencia de género, por víctima del delito no solamente lo focalicéis como la violencia de género, sino cualquier otra persona, en este caso, que sufre las consecuencias de que ha cometido, en este caso, la infracción penal. Y, por supuesto, el responsable civil. Cuando nos referimos a responsable civil, no solamente me estoy refiriendo al tema, por ejemplo, si hay una seguridad vial o no, sino también, por ejemplo, imaginaros personas que estén los hechos cometidos por alguna persona con algún grado de discapacidad o alguna persona que esté sometida a algún tratamiento o en el que hay responsabilidades para los tutores o los curadores de la misma, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que conseguimos o qué vamos a conseguir con esa conformidad? En primer lugar, vamos a agilizar el procedimiento penal. ¿Por qué? Porque vamos a intentar acortar, en primer lugar, que la agenda del órgano judicial, como ya hemos dicho, vamos a evitar que se quebrante la agenda del órgano judicial. Cuando yo aterricé aquí en la Fiscalía, en la Fiscalía Provincial de Jaén, en diciembre del año 2010, se acababa de crear el Juzgado de lo Penal número 4. El Juzgado de lo Penal número 4, que luego se especializó en el tema de violencia de género, que es al que normalmente voy yo. En la lista de espera que había, la lista de señalamiento era aproximadamente de 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses, y ya se ha reducido a unos 6 meses aproximadamente, 6-7 meses.
Luego después ya veremos ver ese tipo de, bueno, después de las suspensiones, cómo las podemos adelantar. En tercer lugar, tenemos que, con esas conformidades, no tenemos que oponernos a que haya señalamientos específicos en el juzgado de lo penal para buscar conformidades. Esos señalamientos normalmente, ¿quién lo hace? Pues si estamos hablando de conformidades en el ámbito penal, lo hace, en este caso, el magistrado o la magistrada de aquí del penal. Antes se veía como algo que con el que se forzaba al letrado o en este caso al fiscal para asistir, y para nada. Lo que se trata son, como ya ahora veremos qué requisitos tiene que tener una conformidad, es que estamos hablando de delitos en los que es muy fácil elevar la presunción de inocencia del acusado, ¿vale? Es decir, que tienen muy poca defensa, con lo cual, tanto al letrado como al fiscal como al juez le va a interesar que se termine, porque todos vamos a llevar a un acuerdo, ¿vale? Y luego, lo que sí se ha mejorado hoy en las citaciones de esos días de señalamiento específico, tanto en el penal 1, por ejemplo, al que asisto de vez en cuando por cambio con compañeros, como con el penal número 4, es que en la citación se le advierte que es solamente a efectos de conformidades. Por si el letrado o la letrada, en este caso, no quiere conformidad porque ya haya hablado con su cliente a través de correo electrónico, evitamos que asistan al juicio, que estén allí esperando en el pasillo y ya sabemos todo lo que acarrea, pérdida de la mañana de trabajo o de la hora de trabajo oportuno. Mira, evitamos también citaciones de testigos, fuerzas y cuerpos de seguridad, de peritos y sobre todo la espera y la molestia tan innecesarias, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué decimos innecesarias? Porque miren, el fiscal y el juez siempre estamos dentro de la sala y estamos pues pasando, como digo yo, o detrás de uno, detrás de un día el juicio, y estamos viendo en este caso al letrado que venga pues de Cazorla a celebrar un juicio y esté pues, bueno, al letrado no, en este caso al guardia civil, perdón, o al policía que venga y se tenga que pedir la mañana entera desde Cazorla. Entonces, hoy en día se tiende mucho a la videoconferencia. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto de las conformidades? En primer lugar, que se evita que se citen a esa, en este caso, a esos guardias civiles y a esa policía local o nacional. A los testigos también se le evitan que estén allí en el pasillo. Luego, también la confrontación visual de todo eso en los pasillos, porque el idilio, cuando se trata de que protejamos a esos testigos y a esos, en este caso, y a esas víctimas, es que tengamos salas específicas para evitar la confrontación con el acusado. Y hay delitos en los que la confrontación pues, puede ser más o menos grotesca, pero en otras situaciones sí que le es incómodo tanto para el testigo como para el perito. Y una cosa importantísima es que cuando se llegue a un intento de conformidad o se quiera llegar a un intento de conformidad, aquí sobre todo insisto mucho en cuando por regla general en fiscalía hagamos o no escrito de conformidad, no llevamos nunca, o por lo menos eso es algo que a mí como fiscal se me ha inculcado, nunca al instructor ni al secretario. Porque al final son los juicios estos eternos en los que vemos que parece que hay allí una operación de no sé cuántos kilos de droga o cualquier otra cosa en un penal y vemos que hay 6 policías o 6 agentes de la Guardia Civil para un delito de atentado en el que solamente hay lesiones con un agente. Entonces, aparte de esos 6 agentes, hay 2 más que son los que elaboran el atestado. Entonces, claro, lo que intentamos por todos los medios es que si hay pruebas contundentes, evitar llevar cuanto menos solamente a los guardias civiles, a la policía, que no va a ser necesaria para el juicio. Y por último, ver reparada el daño de una forma ágil y segura. Esto de la reparación del daño voy a insistir muchísimo porque esto, como todo, el tema de pues cuando lleva violencia de género, cada uno se sensibiliza mucho más. Eso no quiere decir que cuando uno termina y accede a la carrera fiscal o cuando accede a la carrera judicial o cuando sea letrado no esté sensibilizado con la materia, sino que bien tanto con la víctima de violencia de género como la víctima de cualquier otro delito, estamos hablando por ejemplo de una alcoholemia, víctima por ejemplo de un delito contra la libertad sexual, víctima, insisto en que lo principal
por lo menos en mi caso, es que se repare el daño a la víctima. Sin reparación del daño de la víctima, por lo menos desde mi punto de vista como fiscal, no hay ningún tipo de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que es ceder yo en bajar la pena, quitar responsabilidad civil, que el cliente, en este caso, cuando digo cliente no es mío, me refiero al cliente en este caso de todos ustedes. El cliente salga beneficiado y al final la víctima se quede desamparada y con una sentencia que prácticamente no le tutela. Consecuencia de ello es que no confía en la administración de justicia. ¿Vale? Bien. Mira, hay muchísima normativa sobre la conformidad que nosotros podemos decir, la conformidad es algo que salga de la noche a la mañana o la conformidad está justificada a nivel legal. Pues sí, está amparada dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, dentro de la ley de enjuiciamiento criminal. Son muchos los artículos y luego después lo iremos desgranando, ¿vale? En los que, en primer lugar, o bien cuando se hace el escrito de acusación o cuando se pasa a la defensa, ¿vale? Es la propia defensa la que puede ponerse en contacto con la Fiscalía y presentar un escrito de conformidad en esos términos. Y luego, también con el tema, por ejemplo, de los juicios rápidos, que ahora después ya explicaré. También, a renglón seguido lo digo, en el escrito de defensa puede ser también que se presente un escrito conjunto de las partes, esto en el procedimiento abreviado, y luego también en el mismo acto del juicio oral, que esa es la que estamos acostumbrados a que entre juicio y juicio muchas veces estamos los fiscales con nuestras carpetillas en la sede del juzgado de lo penal y entren para negociar una conformidad. Hay también que esto no le vincula a ninguno de ustedes en cuanto a esto, perdonad un segundillo, le manifesté tanto a Juanse como a Miguel Ángel como a Manuel Luis que si tenía alguna duda que podéis interrumpir la charla sin ningún problema, ¿eh? O sea que no hay ningún... No sé en realidad cómo dirigirme porque es que yo creo que casi todos nos conocemos y es que me resulta muy extraño trataros de ustedes, pero bueno, es el defecto profesional, ¿vale? Bueno, entonces, sin ningún problema, ¿eh? Que paro la charla y creo que es mucho más enriquecedor contestar directamente. Bueno, tenemos la instrucción de la Fiscalía General del Estado del año 2009 sobre protocolos de conformidades suscritos en este caso entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, en el que precisamente lo que se tutela y lo que se fomenta es eso. Esta instrucción, pues ¿qué pasa? Que nos dice que en toda la Fiscalía habrá uno o varios fiscales, que eso ahora entraremos dentro de las normas de la Fiscalía Provincial de Jaén, habrá uno o varios fiscales encargados de las conformidades. Y además lo hace con un matiz muy importante, con los suficientes medios personales y materiales, que eso de nunca existió aquí en la Fiscalía Provincial de Jaén, ¿vale? ¿Qué pasa? Que antes, hasta el año 2019, si mal no recuerdo, todas las conformidades, o la gran mayoría de ellas, incluso un poco antes, las llevaba, pues bueno, el que es fiscal jefe. Carlos Rueda, mi jefe, vamos. Y luego después pasó ese tema de conformidad lo llevaba por regla general el teniente fiscal, como él pasó a jefe, lo pasó a la teniente fiscal, mi compañera Manuela Gaso, y esto ha cambiado. Ahora lo explicaré y para que esto también que creo que es de mucha utilidad para todos. Y luego puede ser que también haya acuerdos internos entre lo que son las fiscalías provinciales con los colegios ya de abogados ya de cada provincia, ¿vale? Incluso ahí ya, pues claro, ya depende de lo que cada uno quiera ver. ¿Qué requisitos tiene que tener una conformidad? Pues mire, esto es fácil, la conformidad tiene que ser totalmente libre. Como ya he dicho, tiene que tener un principio de prueba claro para de inocencia del acusado. No se le puede forzar al acusado a conformarse absolutamente con nada. Con nada. Si alguien, y además muchos me conocéis digo, de lleno ya en el procedimiento, y es que cuando el cliente no quiere, es que para eso estamos, para celebrar el juicio. Porque la duda puede pesar sobre él y puede encontrarse con una sentencia que no sea la que le estemos abocando. Somos todos operadores jurídicos y no pasa nada, y además él tiene precisamente el derecho a un procedimiento con todas las garantías procesales. Tiene que tener tiene que reconocer, y esto es importante, los hechos y las penas.
los hechos y las penas. Él no puede reconocer parcialmente los hechos o parcialmente la pena y entramos y no. Lo tiene que reconocer todo. Absolutamente todo con lo que se negocie. Lo que se negocie. Porque luego después, si tenéis algún tipo de duda sobre si vamos a quitar hechos, vamos a no dejar de quitar hechos, o que luego después, si queréis, os aclaro ese tema. Porque en un escrito al inicio del juicio no se puede modificar ningún hecho de lo que aparezca en la conclusión primera del escrito del Ministerio Fiscal. Porque eso es destruir hechos que están ya visados por parte de un visador, que es el que ha mirado la causa, ha mirado también nuestro extracto, el extracto que para que vosotros, no sé si sabéis lo que es el extracto de la Fiscalía, que es como un resumen de toda la causa. Por eso los jueces tienen esto y nosotros a lo mejor tenemos menos papeles. Pero eso no significa que nosotros tengamos menos conocimiento que los jueces de la causa, ¿vale? Ya sabemos que la mayoría de los papeles, de la documentación de una causa, o en este caso en el ámbito penal, están dedicadas a citaciones, emplazamientos, exhortos, todo este tema de materia. Y luego tenemos que asegurarnos la reparación del daño. Y aquí insisto, porque por eso lo pongo aquí en negrita, todos cedemos en algo. Todos, absolutamente todos. No puede ser que yo esté, por ejemplo, porque sea el fiscal, en una situación de superioridad sobre el resto. Evidentemente, claro que juego con ventaja. ¿Por qué? Juego con ventaja porque soy el que ejerzo el principio acusatorio, el que tiene el relato de hecho y el que supuestamente sabe, bueno, evidentemente tenemos que saber los dos con lo que tenemos, pero ciertas cosas y en otras a lo mejor no voy a ceder tanto, ¿vale? Pero todos tenemos que ceder. De eso se trata una conformidad, ¿vale? Bien. Mira, ahora, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a encontrar y ahora vamos a hablar un poco así de los tipos de procedimientos en los que nos podemos conformar y si caben conformidades o no en este tipo de procedimientos y luego el protocolo de cómo llevar esas conformidades. Pues evidentemente nos encontramos con unos delitos leves, con un procedimiento abreviado, ya sea en instrucción en el juzgado de lo penal o en la audiencia provincial, las diligencias urgentes que sean en el tema de la guardia o bien que estén en previa y que se pasen a diligencia urgente, el sumario ordinario y el tribunal del jurado. ¿Vale? Todos estos son procedimientos. Ahora ya veremos si caben o no conformidades. En cuanto a los delitos leves, pues mira, los delitos leves no caben conformidad. No caben conformidad precisamente por la informalidad del procedimiento. Mira, a las partes, cuando nosotros cuando me refiero a nosotros, es en este caso el juez o el juez y el fiscal estamos en la sala y se nos avisa de que han llegado a una conformidad en el ámbito de los delitos leves, me estoy refiriendo, porque si os fijáis, al final pongo especialidad en el juzgado, en el tema de ¿se ve bien o hay que apagar alguna otra luz? Aquí, especialidad en el juzgado de violencia de género, pues me refiero a los delitos leves que estamos acostumbrados a ver. El típico delito leve de hurto, en fin, el típico delito leve de lesiones mutuas en las que hay denunciante y denunciado. Ahí, a las partes, no podemos reflejar ningún tipo de acuerdo al que hayan llegado a las partes. Porque la informalidad y la propia ley de enjuiciamiento criminal no te determina que haya una posibilidad de un acuerdo y que el juez refleje el acuerdo en el ámbito de los delitos leves. Entonces, en los delitos leves, ¿qué pasa? Que una de dos, o se entra a celebrar el juicio y las partes reconocen los hechos, previamente se lo manifiestan al fiscal y ¿qué pasa? Que el juicio va a durar un asalto. El fiscal va en virtud del reconocimiento de hechos, a solicitar la pena en el grado mínimo y se van con el grado mínimo más la responsabilidad civil, salvo que renuncien a ello. ¿Por qué digo de que las partes entren? Porque muchas veces, muchos de vosotros tenéis que justificar ante el cliente de que se ha celebrado el juicio, y yo lo entiendo. Entonces hay que entrar en la sala para justificar. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces, cuando no hay letrados, en este caso personal, pues no pasa absolutamente nada, porque a las partes se les invita a que se retiren si se han perdonado, y ya sabemos que esto, en virtud del principio de oportunidad, pues yo no voy a ejercer ningún tipo de acusación al respecto. Se le da a las partes por no comparecidas y no interviene. Pero el juez no puede hacer constar para nada el acuerdo al que han llegado las partes. El acuerdo se queda fuera del ámbito, fuera de la sala, porque no tiene ningún encaje jurídico dentro de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Se puede llegar al acuerdo de que ellos renuncien, por ejemplo, en el caso de unas lesiones mutuas, renuncien a la responsabilidad civil o lleguen al acuerdo de indemnización
un tanto. Yo ahí, por ejemplo, como fiscal, no me voy a meter si llegan a un tope de una indemnización. Pero sí que es verdad que si entran, hay acusación. Y vamos a celebrar. ¿Vale? Y luego, por último, ¿qué pasa? Que en el ámbito del juicio, en los juzgados de violencia de género, no voy a llegar a ningún tipo de acuerdo, máximo cuando no hay ningún tipo de encaje jurídico, que ampare, en este caso, que deje a la víctima desamparada. Entonces, claro, ahí el juez de guardia va a citar evidentemente a letra de abogado y es muy difícil que aquí haya algún tipo de conformidad. ¿Vale? Son los mínimos porque ya sabéis que muy rara vez nos encontramos con un delito leve suelto de en el caso de una pareja. Porque ese delito leve va anejo a una amenaza, a un maltrato de obra, a un quebrantamiento, con lo cual que simplemente una pareja denuncia a la otra. Cuando me refiero a pareja, me refiero solamente a la mujer, porque nos estamos refiriendo al juzgado de violencia de la mujer. Solamente esto, eso ya es complicado. Bien. Nos encontramos que ya con una serie de juicios, que son los que normalmente vamos a intervenir allí todos, los juicios rápidos para que nosotros los hagamos dentro del trámite de la guardia, pues que estemos solamente personal al Ministerio Fiscal, que los delitos con la pena sea de hasta 3 años. Cuando me refiero a esta pena, esto es algo obvio, pero que uno lo estudia y en la ley no aparece eso de obvio. Los 3 años son de pena en abstracto. Es decir, que en el tipo penal que el máximo de la pena señalado sea 3 años. No la pena que yo le voy a pedir como fiscal. ¿Queda claro? No la pena que yo le voy a pedir como fiscal. Esto puede parecer que es algo redundante, pero que esto se va claro, nos lleva a la tesitura que ahora lo voy a poner con un ejemplo que ha pasado aquí en Jaén Capital. Aquí esto parecía que estaba preparado para llegar. ¿Qué pasa? Que va a haber muchos delitos de los que puedo pensar, bueno, si yo le voy a pedir 3 años de prisión, yo puedo llevarlo como juicio rápido. Pues no, porque la ley no lo contempla. Y luego, porque la pena, y luego que el requisito es que la pena reducida en 1/3 no supere los 2 años de prisión. ¿Vale? Si nos vamos, esto que parece algo tan sencillo, al listado de delitos que hace el 795.2 para tramitarlo como juicio rápido, nos encontramos con una serie de delitos aquí. El primer delito es ya los delitos de violencia de género. Y claro, yo cuando me hablo referencia a un maltrato físico o psíquico habitual hacia una víctima de violencia de género, a ver quién es el fiscal que acusa de un maltrato habitual por urgente. Porque yo no acuso. Porque es que para eso necesitamos un informe de la OBI con unos peritos que nos acrediten que ha habido una situación prolongada en el tiempo, constante, y en fin, que determine ese maltrato psíquico habitual. Pero sí que puede haber un quebrantamiento de condena o un quebrantamiento de medida cautelar, y ahí sí lo podemos meter dentro del ámbito de la violencia de género. O un maltrato, en este caso, ocasional. Un delito de hurto, un delito de robo, un delito de hurto y robo de uso de vehículos, la seguridad vial, los daños, la salud pública del inciso segundo. Esto también de salud pública, cuando uno ve como salud pública el trámite de urgencias, claro, chirría un poco, pero claro, son los casos, son pocos, pero que se da en la realidad. Los delitos flagrantes contra la propiedad intelectual y hechos punibles de fácil instrucción. No se cierra la lista. Os voy luego lo veremos, que aquí no ha hablado, habla de robo, hurto y robo de uso de vehículos a motor, pero no habla de robo en establecimientos abiertos al público. Ahora después lo veremos en la diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos? Una vez que nosotros llegamos a un acuerdo, ¿qué tiene obligatoriamente que realizar el juez de instrucción? El letrado, en este caso, y el Ministerio Fiscal llegan a un acuerdo, se presenta el escrito de conformidad y en el escrito de conformidad no va la pena reducida en 1/3. Que muchas veces entran al despacho algunos compañeros diciéndome que la pena no está reducida, ya, pero yo no la reduzco. Eso es distinto en el procedimiento por decreto, que ahí sí está la pena reducida en 1/3. Pero en el procedimiento por juicio rápido, por diligencia urgente, vamos, que lo sepamos,
no el escrito del fiscal está en la pena que se negocie, que normalmente suele ser en la mínima, o en la mínima de la mitad superior, si es reincidente, ¿vale? El juez es el que tiene que reflejar, tanto en el acta como en la sentencia, la reducción en el tercio de la pena. La reducción en el tercio de la pena. El juez se tiene que pronunciar obligatoriamente sobre la suspensión de la pena de prisión o de la localización permanente. Y si no se pronuncia, pedirlo. Si os dicen que no ha lugar a ello, a hacerlo constar en el acta como letrado. Tenéis derecho a eso. Y si el juez no lo quiere hacer constar, que lo haga constar el agente. ¿Por qué? Porque la ejecutoria se la va a devolver el juez de lo penal, como ya ha... Porque el órgano que enjuicia es el que se pronuncia sobre la suspensión o no de la condena. Es decir, que si nosotros, como a mí me ha pasado, celebro un juicio en Alcalá la Real, el juez, en este caso de Alcalá la Real, se tiene que pronunciar sobre, si le pido pena de prisión, sobre la suspensión de la pena de prisión o localización permanente, o sobre la suspensión condicionada, ¿vale? Sobre la suspensión condicionada, obligatoriamente. Y también si hay suspensión por tema de droga. Yo sé que es muy complicado, pero se da. Y lo podemos hacer como en La Guardia. Mirad, hace 2 semanas... Es que esto no me ha dado tiempo a escanear porque me llegó hoy a la fiscalía. Celebré un urgente en Alcalá, en Alcalá 2. En ese informe de Alcalá 2, la Guardia Civil hacía constar, era una violencia doméstica, hacía constar que evidentemente este señor tenía problemas con las drogas desde hacía muchísimo tiempo. Es decir, que había una documentación hospitalaria en el que había tenido varios ingresos, generaba mucho conflicto familiar, hasta tal punto de que le pegaba a la madre y a los hermanos. Bueno, pues entonces, se adopta una medida de alejamiento y tal cual sale del juzgado, no la primera vez, vuelve a la casa. Hay que avisar de nuevo a la Guardia Civil y vuelve a cometer otro delito de quebrantamiento. Es decir, que ese lunes, en Alcalá la Real, porque el lunes son los salientes de Alcalá la Real, tenemos el delito de violencia doméstica, porque agrede a la madre, y el delito de quebrantamiento de condena, con dos hechos y distintos. Este señor, como en la Guardia Civil hace constar de que padecía grave adicción a la droga y que cuando van a detenerlo, evidentemente tiene sintomatología de sobra como para estar bajo el efecto del de la droga, lo traslada inmediatamente al centro de salud porque ve que este señor está fuera de sí. Se emite el correspondiente informe médico. Y ese informe médico es el que le sirve a la letrada para negociar conmigo el tema de la suspensión. Porque yo no estaba dispuesto a darle una suspensión después de haberle puesto un alejamiento y a renglón seguido salir del juzgado y irse de nuevo otra vez a la casa de la madre, a liarla. ¿Qué pasó? ¿Cómo acreditamos esto? Bueno, pues evidentemente, si no encontramos al médico forense, porque evidentemente puede ser que esté o que no esté, o que ese no sea los días lo que no encontremos en el servicio de guardia, pues tiene que examinarlo el médico forense para determinar si este señor ha estado en tratamiento, si está sometido a algún tipo de tratamiento, si lo abandonó, si es necesario que continúe con ello y si se le puede, le es beneficioso el que se somete a ese tratamiento, máxime para darle la suspensión por este motivo. Y esto el forense en el mismo sistema de guardia lo hace. Esto no lo tengo escaneado, pero es que es así. Y el forense lo hace. Y se hace reflejar en el acta. Con lo cual, que no nos echemos muchas veces la mano a la cabeza, porque en este caso, por ejemplo, yo como garante de la legalidad lo hago, pero que quiero que me entendáis, que si lo pedís, está obligado el juez de guardia a hacerlo. Porque además es que está acreditado. Otra cosa distinta es que me llegue con un papel suelto y que no haya ninguna referencia a la droga. Entonces eso ya lo veremos en la fase de la ejecutoria. Pero pudiéndolo hacer, se hace. Se hace. ¿Por qué? Porque evidentemente si no lo haces, te lo va a devolver el magistrado de lo penal. Es que te lo van a devolver. Y ya es que ya me he encontrado muchas ejecutorias. Vienen aquí sin pronunciamiento sobre la suspensión de la pena de prisión o de localización permanente. De nuevo tienen que volver a los partidos judiciales de donde sea, ¿vale? Porque no ha habido ese pronunciamiento. Si no se puede celebrar
en este caso el juicio rápido, en el saliente de guardia y se cumplen todos los requisitos que aparecen en la ley de enjuiciamiento criminal, no se pasa diligencias previas. No se pasa diligencias previas. Porque si el acusado lo ha reconocido y el acusado se ha conformado o hay un interés de conformarse con la pena que le pida el fiscal y ya se ha negociado, el juez está obligado dentro de los 15 días siguientes, que además tenemos amparo legal, para que lo señale de nuevo y se vuelva a celebrar el juicio rápido. Porque si no hacemos lo convocamos, de que no sirva a nosotros los juicios rápidos, si uno de los motivos en este caso de la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, cuando se introdujeron todo el tema de juicio rápido, era la agilización de la justicia. Entonces, claro, no tenemos si nosotros transformamos el procedimiento en previa, le privamos al investigado, en este caso, o acusado, de la rebaja de la reducción en el tercio. Claro. Luego llegamos al penal, y en el penal, pues evidentemente queremos conformarnos. Ya, pero si lo reconoció, ¿por qué no pidió la diligencia previa? Ya que en esto, pues ponemos recurso al canto. Se interpone recurso. Que para eso están los recursos, ¿vale? No me malinterpretéis en el sentido de me voy a convertir en el oponente del juez, para nada. Pero es que para eso está. Es que yo tengo la necesidad como letrado de que mi cliente se me conforme. Pues si yo veo que concurren los requisitos y que no hay ninguna diligencia ni nada extraño que realizar, no lo tengo por qué transformar en previa. O, por ejemplo, ahora en fase de verano, o cuando hay una fase de una sustitución en un juzgado, o cualquier otra historia rara, esto es mejor que lo llevemos en previa, pero que lo llevemos en previa porque luego llegamos a la causas duran, que de verdad que las causas son de juicio rápido. Que al final tardamos en ver cualquier historia, pues como 2 años y medio, y cuando vamos a celebrarlo, dice, si es que esto ya, este hombre que no, ya, y ya es cuando viene ya el contar la historia personal del acusado, que claro, que yo como fiscal muchas veces me he hecho mano a la cabeza y digo, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Si estos son los trámites que hace, ¿vale? Entonces, de verdad que se pide, y si no, se interpone el correspondiente recurso, que no pasa nada por interponer un recurso. Ahora, aquí, cuestiones prácticas que os van a interesar a todos y nos van a interesar a todos. Aquí hay una nota de servicio, ¿vale? Que esto es interno de la Fiscalía Provincial y que esto nos vincula, pero claro, sí nos lleva a todos a entrar dentro del juego. Y es que, ¿cómo tramitamos nosotros las conformidades, en concreto en la Fiscalía Provincial de Jaén? Pues vamos a ver. Normalmente contando con el tema de juicios rápidos, que sean delitos que no superen en abstracto los 3 años, podemos tramitarlos de 2 formas. Como ya hemos indicado, con el tema de la diligencia urgente, y si está en previa, el juez cita a las partes que se conforman y se transforma directamente en diligencia urgente. Pero yo también lo puedo pedir como letrado, en un escrito, que mi cliente reconoció esto, tal y tal, y solicitamos la transformación en diligencia urgente, que se señala cuando sea. Y el tema del decreto del fiscal, que ya sabemos que se introdujo en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en el año 2015 y que aquí en este escrito, que es muy parecido al que hacemos nosotros en urgente, en este escrito ya sí el fiscal manda la pena reducida ya en 1/3 porque todavía no ha declarado el investigado en el juzgado. Ahora, brevemente, por si no esto, porque el procedimiento por decreto... hay muchos compañeros, y sobre todo que aquí en Jaén funcionan y se llevan muy bien, pero en los pueblos nos encontramos con muchos problemas para tramitar el tema de procedimiento por decreto. En ese escrito de conformidad tenemos el hecho acreditado, que el investigado reconoce, como ya hemos dicho, libremente los hechos, que haya prueba suficiente, y luego que en ese escrito de conformidad tienen que aparecer la firma del abogado y del acusado, de las demás partes que ahora explicaré, y luego ese original que está firmado tanto por el abogado como por el acusado se pasa a la fiscalía, y es el fiscal el que lleva el escrito firmado de la conformidad, si se hace un escrito conjunto de conformidad, al juzgado. Esto en otro tiempo era, a lo mejor, había compañeros muy diligentes que querían llevar el escrito al juzgado de lo penal sin que lo viera el fiscal. Y esto no pasa nada hasta que vemos como digo yo, hasta que veamos las películas, que se modifican hechos o que se quieren, no fiemos de nadie,
sino que si la propuesta del escrito de conformidad viene por parte de la Fiscalía, el fiscal facilita esto, que ahora después ya lo veremos, facilita el escrito, se firma por las partes y una vez que esté firmado por las partes, el fiscal no lo ha firmado todavía. Vuelve a la Fiscalía y el fiscal es el que lo presenta en el juicio. Y por eso lo pongo bien claro en negrita. Nunca es el abogado el que lo presenta en el juzgado. Nunca. Nunca. Mira, volvemos, ¿qué es lo que problemática que nos encontramos? Bien, bueno, creo que no se ve muy bien, pero lo relato brevemente. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con un robo con violencia, un robo en intimidación en un establecimiento abierto al público? Que se nos va de pena y que no aparece en el ámbito del 795 que ya hemos indicado antes, ¿vale? Y ahora me lo encuentro con que lo pillan al tío a las 2 calles y lo pillan con todo el dinero. El tío reconoce los hechos y hay un intento de conformidad. Pues no se puede celebrar en el juzgado de guardia. No lo puede celebrar el juzgado de instrucción porque no es su competencia. Se tiene que dejar calificado y señalarlo y mandarlo al juzgado de lo penal. Es que eso es así, pero por una cuestión de competencia objetiva, en este caso, y funcional. Porque si no, es nulo de pleno derecho. Y esto, por ejemplo, que yo es que he tenido que borrar el nombre del magistrado hoy a prisa y corriendo porque aparecía ahí, pero no quiero que lo toméis a mal, sino que esto pasa. ¿Vale? Entonces, cuando esto era una ejecutoria que yo estaba tramitando en, si no lo recuerdo más, sí, una ejecutoria. Pero bueno, esto que nos sirva a nosotros, el ejemplo de que estamos todos allí con el sistema de la guardia, corriendo, corre que te corre, en el mes de agosto, cuando sea, porque la sentencia es de 27 de agosto, claro, corre que te corre, que me conformo, que mi cliente quiere, que venga, que no sé qué, que son las que tenemos tanta urgencia y que se conforma, que se la cuele y esto es nulo de pleno derecho. Esto es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque ahora, el que le ha tocado, que puede estar por aquí, se puede presentar en fiscalía. Y ahora dice, es que tu compañera... No, mi compañera no. Es que tu compañero... No, mi compañero no. ¿Por qué? Porque yo soy el garante de la legalidad. Y entonces te digo, mira, ¿quién es el guapo y quién es el fiscal que te va a pedir la nulidad del procedimiento? Yo no lo voy a pedir, porque claro, si no me vaya a odiar todo como fiscal. Entonces ya, esto es como digo, ¿vale? Ese asunto que me he encontrado es nulo. Se ha colado por ahí, pero esto no le puede servir de precedente a ningún compañero para que me llegue con eso a la fiscalía. ¿Vale? Esto como todo. Cuando te encuentras con un escrito que no comparte el hecho y que está así, que se ha llegado a un acuerdo, una conformidad a esto, muchas veces, que nos pasa a todos, a veces se cierran los ojos y se tira para adelante. ¿Vale? Dicho mal y pronto. Pero que es así, es así. Entonces, ¿qué debería de hacer como fiscal? Pedir la nulidad de eso, porque eso no está correcto. Y entonces se ha beneficiado de la reducción de 1/3, que, por ejemplo, en el otro partido judicial puede ocurrir exactamente lo mismo y encontrarse con esto. Es decir, el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal que consagra el 124 de la Constitución Española, pero cae de manera absoluta. Esto no pasa nada porque a todos se le pasan. A jueces, a fiscales, a todos, pero claro, son casos puntuales, pero casos que pueden llevar a la duda, porque esto incluso a nosotros en las propias, cuando nos estábamos formando, ¿qué pasaba con los robos con violencia, con los robos que esto? Claro, no sabíamos realmente lo que ocurría, porque además cuando se introdujo el tema de los juicios rápidos, había ahí mucha duda sobre si tú eres el competente, si yo no soy el competente, y muchos juzgados salían por la tangente y decían, yo tengo que pegarle el carpetazo, no me importa dictar esto, y salían así. Hoy en día ya se sabe que claramente esto no es, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si esto ocurre al revés y ahora ¿qué ha pasado? Pues esto es fácil. Hemos llegado al juzgado de lo penal, el juzgado de lo penal se ha encontrado con la ejecutoria y lo que antes os he dicho de que devolvía la ejecutoria, que no se habían informado sobre la suspensión, pues se lo encuentra el juzgado de lo penal y dice, si a mí me ha hecho un favor. Claro, yo ya no tengo que señalar este juicio, pues venga, vamos a llamarlo para que cumpla la pena de localización permanente o la pena de multa o la pena de lo que sea, ¿vale? De esto. Tendría que haberlo juzgado, lógicamente, el juzgado de la penal. Ha habido muchos asuntos que se nos han planteado a nosotros como fiscales, en los que ha habido acusación particulares presionando y entonces se han dejado llevar, no sé, a lo mejor si nosotros hemos calificado unos hechos de determinada forma en el que la competencia la tenía el juzgado de lo penal, quizá a lo mejor la acusación particular la ha calificado
con competencia de la Audiencia Provincial, y ya sabemos que cuando se determina en este caso en la duda, se tiende hacia el tribunal de mayor rango, que eso pasa muchas veces el problema con la estafa, en la que la cuantía de lo defraudado muchas veces nos lleva, cuando tenemos inferiores a 50.000 euros, al ámbito del juicio del juzgado de lo penal, y cuando ya nos encontramos con un agravante, pues nos encontramos con que el ámbito es el del juzgado, el de la Audiencia Provincial, ¿vale? Bien, ¿dónde nos debemos de dirigir cuando queremos nosotros negociar como letrados y tenemos un asunto o que nos llega a un despacho y nos dice, pues que queremos conformar? Ya hemos dicho que en la Fiscalía hay varios fiscales de conformidades. Hasta ahora, nosotros aquí en la Fiscalía Provincial de Jaén le corresponde a día de hoy, según las notas de servicio, al fiscal que calificó la causa, ¿vale? Es decir, si nos encontramos ya, vamos a ver, si estamos hablando en el procedimiento abreviado, ¿vale? Si tenemos una urgente, lógicamente es al fiscal con el que nos encontramos en el saliente de guardia. En la Fiscalía Provincial, si es un procedimiento abreviado, al que calificó. Pero si el juicio está ya señalado y queda menos de un mes, es que esto es importante, lo de más de un mes o menos de un mes, queda menos de un mes, corresponde al fiscal que va a juicio. Esto puede poner un poco loco, pero es la norma que hay hoy en día dentro de la Fiscalía. Es decir, que si nosotros tenemos un procedimiento y nosotros lo hemos calificado, vosotros sabéis que mientras que llega, se vuelve de nuevo otra vez para la demás parte y todo, pueden pasar 7 u 8 meses, yo ya me he puesto en contacto con el fiscal y yo ya puedo ir adelantando, si me voy, bueno, va al penal, el penal en este caso señala. Ya sabemos, se puede pasar lo que se puede pasar, 8, 9 o 10 meses, mientras que desde que sale el escrito de fiscalía. Se puede negociar con el fiscal. ¿Por qué decimos un mes aproximadamente? Porque ese mes es el tiempo que se nos da a todos los fiscales, se nos da con esa antelación la carpetilla a la que nosotros vamos ya a juicio, ¿vale? Es decir, que llega un punto en el que esa causa ya no la lleva el fiscal que va a calificar, porque eso sí lo sabemos todos, ¿no? Que yo puede ser que si yo en un día pues señala 7 juicios, yo de los 7 juicios no le he calificado. De hecho, la mayoría de los juicios no le he calificado nunca, ¿vale? Ahora en el penal 4 sí, porque yo califico la violencia, ¿vale? Te puedes encontrar con un escrito que hayas calificado tú, pero el resto viene de los demás compañeros. Entonces, cuando queda menos de un mes para el señalamiento, y eso os llega a vosotros, cuando queda menos de un mes hay que saber el fiscal el que va a juicio, que es con ese con el que se conforma. No es en el del escrito que aparece en el que se os ha facilitado, lógicamente. Ese no es, ¿vale? ¿Cómo nos podemos informar? Bueno, pues nos podemos informar de 2 formas. Primero, tengo un tablón en la Fiscalía que si me pilla de paso, llego y lo veo. O bien pedir un por correo electrónico, ¿vale? Puedo yo pedir por correo electrónico, lo mando ahí lo tenéis el correo. Pues mire, soy fulanico de Copa, estoy interesado en esto, quiero saber quién es el fiscal y pido una cita con el fiscal. ¿Vale? Y vuelvo al inicio de la charla. Si sé que hay acusación particular o sé que hay otros compañeros, yo voy con esos compañeros a la cita, ¿vale? No voy yo solo a plantearle esa conformidad, ¿vale? Bien, cito todas las partes en el despacho. Y ahora se hace un escrito conjunto, que esto ya lo hemos explicado. Y el escrito, vamos a ver, cuando yo doy la cita, que me iba a pasar aquí, cuando yo pido la cita, que es que esta viñeta me gustó porque el escrito se negocia con el fiscal, no con el funcionario. Que quede claro, ¿vale? Esto es pues cuando vayáis a los partidos judiciales, si hay algún funcionario que está muy predispuesto o es muy oficioso, lo que sea, mira, no, ¿vale? Y no se negocia en el pasillo, porque ya vuelvo al inicio de la charla que esto no es un mercadillo, ¿vale? Esto son cosas serias, ¿vale? Entonces aquí el que menos, entonces mira, no. Esto se negocia en el despacho del fiscal y
que es que lo que se tarda son 2 minutos. Y en todos los partidos judiciales hay un despacho en el que hablamos todos tranquilamente, a puertas cerradas, sin que nos escuche el de al lado, sin que nos escuche este, y todos cedemos en algo. Pero es el fiscal. Porque es el fiscal. Es que es así. Y yo de verdad es que reivindico mucho la función, porque es que si no se nos da presencia, es que al final, pues pasa lo que pasa. Entonces yo no voy a entrar en esto. Yo, por lo menos, en mis causas y en mi asunto, el que negocia soy yo. El que negocia soy yo. Para eso soy yo el fiscal y el que ejerce el principio acusatorio. Ni le doy el escrito porque yo no tenga que ir al funcionario y le digo que si no sé qué, que si no sé cuánto, que no. Que hoy tenemos medios todos de sobra y si no hay un teléfono, hay un correo electrónico y si no hay cualquier cosa, sino que se espere 20 minutos porque yo tenga en otro partido, porque tengo una exploración de menores, porque tengo una víctima muy importante que tenga que ir en un partido y habla con el fiscal. Habla con el fiscal. Bien. Mira, este es el escrito que, por ejemplo, aquí esto. Cuando una vez que lleguemos aquí y ya hemos hablado primero, nosotros hablamos, pero el escrito todavía no ha aparecido. Nosotros llegamos y decimos esto con esto con esto. Yo voy tomando notas, ¿no? Primero hago un papel sucio, ¿vale? Yo esto no lo modifico en 2 minutos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto, os pongo aquí un escrito, esto fue cuando yo estaba aquí bueno, es que como he llevado durante 8 años ordenación del territorio y medio ambiente, esto era, por ejemplo, una casa furtiva de pajarillos, ¿no? Que lo pillaron infragante y se quería conformar y todo. Entonces, no tenía, como vuelvo a decir, hechos fáciles, lo pilló la Guardia Civil, pilló además también los pajarillos y, bueno, pues claro, no queda más remedio que conformarse. Entonces, se negocia. Y en ese escrito, como hay determinadas cuestiones, y determinados asuntos, y la gran mayoría, como digo yo, que tienen que ser visados por un superior, ¿vale? Yo llevo temas de ordenación del territorio y he llevado temas de violencia de género. Y ya sabéis que hay un delegado dentro de la Fiscalía que son los que tienen que valorar si esto está así o no. Si el acuerdo al que llegue no es factible, yo he tomado previamente nota con el número de teléfono o correo electrónico de ese letrado, de esa letrada, para decir, mira, que nos hemos equivocado en esto o en aquello, o en eso podemos ceder, o en eso no podemos ceder. Y cuando ya está esto ya cerrado, que todos estemos de acuerdo, se le da el escrito, se le facilita el escrito por correo electrónico en este caso al letrado. El letrado lo firma en este caso su cliente, firma él. Si hay acusación particular, también lo tienen que firmar tanto la acusación particular como la propia víctima, y se devuelve no por correo electrónico ni escaneado, se lleva físicamente a la Fiscalía. Es el escrito que yo antes os he dicho de cuando estamos, que todavía el juicio no está señalado, ¿vale? Se presenta a la Fiscalía y el fiscal lo lleva bueno, el fiscal, entenderme, ¿vale? Todo lo que son la gente en la carpetilla lo lleva al juzgado de lo penal. Y es en el juzgado de lo penal donde ya se le señala que puede ser que el juez lo ponga al 1 de la mañana, porque esto es ratificarnos en 2 minutos, o se haga dentro de la propia oficina. Eso ya a criterio ya de cada. Vamos. Aquí. Vale. No sé si se ve bien por aquí. Vale. Pero llegamos a un de esto, y esto es la frase típica, que yo llego a un acuerdo con el fiscal, pero yo quiero que mi cliente no entre en prisión. Es que eso es siempre, antes de negociar, antes de que se siente, ya he escuchado la frase, ¿vale? Es que yo quiero que mi cliente no entre en prisión. Bueno, vamos a ver si esto es posible o no es posible. ¿Qué pasa? Que depende de dónde nos encontremos, porque claro, tenemos que, si estamos en el ámbito de la audiencia provincial o en el ámbito del juzgado de lo penal. Claro, cuando ya estamos hablando de audiencia provincial, las penas ya, raro es el que no supera los 2 años de prisión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para que algo no supere los 2 años de prisión tiene que haber o mucha atenuante, o haya pasado algo, no sé qué. Entonces, claro, o es que el procedimiento sea, no sé, pero se puede dar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que
puede darse también el asunto, imaginaros que lleguemos a un acuerdo de los 3 años y la audiencia, por regla general, si no tiene antecedentes, si es una persona que nos encontramos con que tenga un compromiso de pago y de reparar el daño, y los propios magistrados de la audiencia, como pongo aquí en el apartado, ni siquiera lo veo yo bien, creo que vosotros lo veréis bien, ¿vale? Pues puede ser, por ejemplo, que diga, esto se ha hecho aquí, un acuerdo, pero con el compromiso de que va a pagar la responsabilidad civil. Eso me ha pasado a mí en una estafa en el que el acusado se apropió indebidamente de 2 camiones y dos remolques. Pues claro, imaginaron un camión y un remolque que será como todo esto de grande, como este salón, y decía que lo había perdido. Entonces, claro, el propio magistrado de la audiencia le dijo, o paga o va a prisión. Al final fue a prisión. No quiso devolver los camiones no se habían perdido, es que no querían, y entonces ya sabemos ya esto lo que pasa. Llegó a 3 años de prisión, se informó favorablemente con el compromiso de que pagara o que devolviera, porque eso era lo que quería la acusación particular, ¿vale? La acusación particular lo que quería era el camión o el dinero, ¿vale? Y entonces lo tenía. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros, si ese, por ejemplo, nos encontramos con el asunto de que este señor, llegamos a un acuerdo firmado y lo llevamos directamente allí a la audiencia provincial, nos citan que se puede hacer de 2 formas, porque o bien allí en la propia oficina o bien en la misma sala. Los magistrados directamente te convocan allí con tu toga, con tu todo, usted reconoce los hechos, aquí se ha presentado el escrito, usted lo conforma, bien. Ahora, ¿qué pasa? Que si no tiene antecedentes penales y nosotros hemos llegado a este acuerdo y todo, pues estupendo. Si tiene antecedentes penales, la cosa ya ahí se complica. Las cosas se complican, antecedentes penales en vigor. Porque claro, no podemos forzar la suspensión de la pena de prisión. Pero claro, es que lo que hemos conseguido es que a lo mejor de donde había 6 años o de donde había 7 u 8 años pedidos, a lo mejor se le ha bajado a 4,5 o a 3,5. ¿Vale? Es que claro, es que hay que verlo, hay que ver todo, por eso he dicho al principio, todos cedemos en algo. Bien, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en el juzgado de lo penal? En el juzgado de lo penal también puede ocurrir el caso de que nosotros hayamos firmado un acuerdo que llegue el fiscal, pero que, sin embargo, por los antecedentes penales, pues que ese fiscal no lleve la ejecutoria. ¿Vale? Un fiscal califica. Ya os he dicho que si llegamos al mes, puede ser que esa carpetilla sea nuestra o no. Vale. Pero ya que el fiscal califique, que el fiscal haga el juicio y que el fiscal lleve la ejecutoria, eso no lo vaya a encontrar. ¿Vale? Eso no existe. ¿Vale? Porque es inviable por la organización en este caso de la fiscalía. Entonces tenéis que, una de dos, o nos compromete, o hay un compromiso con el magistrado o la magistrada para que nos pase esa ejecutoria a nosotros, ¿vale? Que no pasa absolutamente nada porque le manda el número de ejecutoria al fiscal tal, y eso lo he hecho yo. O sea, es decir, que yo he hablado en este caso aquí con los 4 magistrados de los juzgados de lo penal y no han pasado la ejecutoria, de la misma forma que yo cuando llega a una conformidad con la audiencia he pedido también la ejecutoria a pesar de que yo no llevara ejecutoria de la audiencia. Eso tenéis que insistir mucho si habéis negociado la ejecución y la suspensión de la ejecución de la pena de prisión y se puede llevar a efecto. ¿Vale? O sea, lo que no vale es venderle al cliente, tú no te preocupes, que nos conformamos y no entra en prisión. No, eso no se le puede vender nunca. Eso no se le puede vender nunca. ¿Por qué? Porque luego hay condiciones en las que tú puedes, se te puede revocar en un segundo. Y vuelvo a lo mismo. Este asunto se le suspendió y yo sabía que este señor iba a entrar en prisión. Ya está en prisión. Porque ha vuelto otra vez de nuevo a quebrantar. A pesar de que ha sido explorado por el médico forense, está en prisión. Entonces ha tardado 7 días en quebrantar las medidas. Entonces, claro, que las suspensiones tienen también su letra chica, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que el juez, normalmente, para que se tramite rápido la ejecutoria, quiere el informe rápido, venga, del antecedente, venga, que me informo. Mira, si la hoja histórico-penal está actualizada y yo veo que estamos ya el 17 de septiembre del 2020, que me la sacaba el letrado de la Administración de Justicia y que totalmente está bien, informo. Si la hoja histórico-penal veo que pone 9 de febrero del año 2016, le digo que ya lo veremos.
¿vale? Que normalmente no, porque eso se preocupa mucho el letrado, y además eso es obligación del juzgado de tenerla antes de celebrar el juicio, precisamente por si hay negociaciones antes o acuerdos antes de en este caso, durante esa mañana, ¿vale? Es que la hoja histórico-penal es clave. Y si no hay suspensión, que aquí lo pongo al final, si no hay suspensión de la condena, no tiene por qué fracasar una conformidad. Y esto es ninguna tontería. Esto no es ninguna tontería. Si no hay suspensión de la condena, no tiene por qué fracasar una conformidad, sea en el juzgado de lo penal o sea en la audiencia. Y ahora lo vais a ver que os he traído un asunto. Un asunto de un sumario ordinario. ¿Qué le puede caer al cliente en un sumario? Pues como mínimo que le caiga, pues como mínimo. Entonces, y eso contando con atenuante y con todo. Entonces va a prisión, ni se lo plantea uno. Sin antecedentes penales, que va a prisión en un sumario sí o sí. Sí o sí. ¿Vale? Entonces, esto lo he puesto aquí en el ámbito de penal, pero esto sirve para cualquier tipo de procedimiento. A mí hay muchas veces que en los juzgados de guardia, el magistrado o la magistrada que está allí me dice, pero se conforma. Sí, se conforma. Y una cosa que se me ha olvidado en la diligencia urgente es que se cabrea, y en este caso a mosqueante cuanto menos, que el acusado no reconozca los hechos, se niega a declarar, por ejemplo, delante del juez, y luego en el saliente de guardia le reconozca los hechos al fiscal y se conforme. Yo lo entiendo, pero es que eso es su derecho de él. Que cuando sepa lo que hay y cuando sepa el escrito de acusación, que no lo ejerce el juez, ¿vale? Y hable con su letrado, se haya pasado unos días, 2 o 3 días desde la detención, se haya puesto en libertad y todo, y volvamos a hablar, el cliente tenga derecho a conformarse. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa? Esto me lo voy a decir muy rápidamente porque esto, el procedimiento de decreto y la problemática que tenemos con ello. ¿Qué pasa? Que el procedimiento por decreto, para que he puesto aquí a grandes rasgos lo que hay. Ya sabemos que se introdujo precisamente también para agilizar todavía más el trámite de, en este caso, dentro de todo lo que es la agenda judicial, y nos encontramos con procedimientos que están o en diligencia en la propia fiscalía o bien en diligencias previas, pero en ellas todavía el investigado no ha declarado, ¿vale? Aquí pasa como al revés de la urgente. Ya a este se le llama y luego después se le pregunta, pero aquí no. Pero ¿qué pasa? Que son delitos que nosotros veamos que están sancionados con trabajo en beneficio de la comunidad, multa o prisión de menos de 1 año y a la misma vez se pueda suspender la pena, ¿vale? Es decir, delitos muy fáciles, ¿vale? Y luego, que el Ministerio Fiscal considere que la pena que se pueda imponer sea trabajo en beneficio de la comunidad o la multa, o en su caso la privación del permiso, y siempre y cuando no esté personada ninguna acusación popular o particular en la causa. Entonces, se emite un decreto, para que nos entendamos, es parecido al escrito de acusación que hemos visto en la diapositiva anterior, solamente con el encabezado que cabe con el decreto, hay un relato de hechos, hay un autor y hay una pena que ahí ya sí está reducida en 1/3. Ahí ya sí la reduce el fiscal, ¿vale? No pasa como en el caso de la urgente, que en el caso de la urgente no estaba la pena reducida en un este. El que la reducía era el juez en el acta y en la sentencia. Pero aquí sí está. Y se le manda al juzgado. El juez, si ve que concurren los requisitos, acepta en este caso, autoriza el decreto. Y si una vez que llama al investigado, y el investigado puede ser que o se conforme o no se conforme, pero declara ese día. Que se conforma, pues muy bien, se le condena y se le pone en este caso la pena del decreto del fiscal. Que no se conforma con la pena del decreto del fiscal, pues entonces continúa el procedimiento por el trámite oportuno. Si estamos hablando de un procedimiento abreviado, pues lo normal es que ya, si queda en poca diligencia, el juez dicte directamente auto de procedimiento abreviado y pasen los hechos para calificación del fiscal. ¿Qué pasa? Que esto, ¿cómo sabemos nosotros o que llevamos a cabo una diligencia de investigación penal o tenemos conocimiento de las diligencias previas al respecto? Pues a través de nuestros escritorios judiciales. Y eso implica una colaboración muy amplia dentro de la oficina judicial. ¿Qué pasa? Que hay oficinas que sí lo hacen y esto es una lucha de que volvemos, es que esto es un trabajo de todo, de que volvamos al papel cero y empecemos a trabajar cada vez más con los medios tecnológicos. Porque si ya el COVID, por suerte o por desgracia, nos ha puesto a todas las pilas
para videoconferencias, comunicaciones, sistemas de circuit, videollamadas, escata videollamadas por WhatsApp. Es que siempre y cuando haya una comunicación bidireccional y además permita, en este caso, un conocimiento pleno de lo que hay tanto en un sitio como en el otro, ese medio es totalmente fiable y se puede, y además nos sirve dentro de la Administración de Justicia, ¿vale? Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Pues que en la mayoría de los pueblos hay mucha escasez de ciertas, en este caso, tanto de personal como de material, y que muchos asuntos no están dentro de este escritorio. Cuesta trabajo trabajar en esto, pero yo de momento en los partidos judiciales en los que estoy todavía no he trabajado con los decretos, ¿vale? Aquí sí sé que en Jaén Capital muchos compañeros lo llevan y además funciona muy bien, pero bueno. Cuando llegamos a esta conformidad, una serie de ejemplos que quiero que veamos. ¿Quiénes son los que ganan? Los que ganan, aquí no hay ganadores porque ganamos todos. En primer lugar, el juez va a ver que rápidamente se le quitan procedimientos del medio o se quitan de la agenda. Y sobre todo, la víctima y el acusado al respecto. Mira, aquí, en este asunto del penal 4, que además es muy reciente porque este fue de 13 de julio, lo celebré del 2020, esto fue una agresión, una pelea. Entonces aquí en el escrito original de la Fiscalía se le pedía, porque había unas lesiones del 147 y del 148, se le pedía 4 años de prisión a uno de ellos, con 5 años de alejamiento, y luego por un delito de amenaza grave, 2 años de prisión y 3 años de alejamiento. Y al otro, de los acusados, se le pedía una pena a una cuota diaria de 8 euros. Al final, con este tema y con esta conformidad, es que la responsabilidad civil se mantuvo dentro del escrito, es decir, que los dos se conforman, con independencia de que luego haya una compensación o no entre ellos. Pero estamos hablando de una compensación aquí no lo veis, pero aquí está, pero bueno, os lo digo directamente, las lesiones eran de 8.000, la indemnización de 8.835 euros, o sea que estamos hablando de una cifra considerable. Entonces, claro, el segundo de los lesionados, pues claro, estaba dispuesto a presionar a través de su letrado. ¿A qué resultó finalmente? Pues mira, de 4 años y que se le pedía de prisión más 2, al final se le quedó el primer delito en 1 año y 6 meses de prisión y el segundo en 6 meses. En 6 meses, es decir, 2 años. ¿Qué consiguió ese letrado? Consiguió la suspensión condicionada al pago de los 8.835 euros. ¿Vale? Entonces, claro, si no se paga, evidentemente, cada vez, gracias a Dios, nos estamos encontrando con que hay más magistrados proclives a atender a la reparación del daño. Y esto, de verdad, insisto mucho, no es que queramos hacer, en este caso, poner trabas a la hora de llegar a una conformidad, es que hay que estar mucho y atender mucho a las víctimas. Porque, mira, es muy difícil, o sea, quizá a lo mejor en el tema de la violencia de género nos encontramos con que hay una sala en la que se le lleva, pero ellas llegan con mucho miedo, cada vez evitamos más la confrontación visual entre uno y otro, pero nos encontramos víctimas, por ejemplo, de cualquier otro asunto. Contra la libertad sexual, por ejemplo. Hace poco, por ejemplo, que llegué yo a una conformidad de dos asuntos, de una de estas en el que fui yo, como fiscal, el que para garantizar que la víctima no fuera al juicio, solicité la rueda de reconocimiento. Y entonces, claro, me contó la que había que montar en el juzgado y, claro, echamos 2 mañanas de rueda de reconocimiento. ¿Pero qué me garanticé? Garanticé, en primer lugar, que el delito estaba comprobado, que la víctima lo reconocía sin ningún género de duda, que estábamos todos citados y que en la rueda de reconocimiento estaba todo. Con lo cual, volvemos aquí a lo mismo, y es que además era un asunto muy peliagudo en el que, evitábamos que, y además menores de edad las 2 chicas, evitábamos que estas niñas, junto con los padres y con todo el problema que tuvieron, que fueran ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando uno quiere llegar a una conformidad se tiene que poner en el papel de todos, porque unos días, vosotros como letrados estaréis como defensores y otros días como acusadores. Y eso es así.
Entonces hay que ver, hay que buscar siempre la solución más justa posible. Más justa posible. Porque la víctima tiene derecho también a un proceso justo. Y que se haga justicia. Y que confíe en la justicia. Y que confíe en la justicia. A la víctima, ¿quién le informa? Mira, hay muchos días que yo, por ejemplo, me gustaría parar el juicio y salir a atender a la víctima para informarle de lo que ha ocurrido. Yo no tengo tiempo material como fiscal para hacer eso. En realidad, el funcionario que está allí la llama, le informa y le asesora totalmente, siempre y cuando no esté personada con letrado. Eso pasa así. Porque yo hice un curso de víctima en Madrid, un curso cuando salió el Estatuto de la Víctima, además que me fui con una magistrada de aquí, claro, allí, claro, contábamos todo lo que había, y claro, y encima, yo luego después lo extrapolaba aquí, en este caso, a la provincia de Jaén, donde tenemos nosotros salas específicas para tener a la víctima. ¿Dónde tenemos nosotros sitios donde evitar la confrontación visual tanto de unos como de otros? Y claro, yo me iba a los pasillos del juzgado a lo penal, y claro que es que preguntarme a mí qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pues claro, en un palacio de justicia nuevo o en una ciudad de la justicia nueva, que es que de verdad no sé cómo eso no arranca de una vez ya por todas. En una ciudad de la justicia, pues sí que podemos tener sedes de más cosas. Por ejemplo, que haya una sala de víctimas y especialmente para los niños, con medios para los niños y todo. Precisamente para cuando vaya el equipo de protección de menores, ¿vale? Es que vemos que hay muchos delitos en los que están, por ejemplo, no podemos precios. Cuando el fiscal no da no cede más, es porque no se puede más o porque se llega hasta aquí, pero no porque hay que tutelar los derechos de las víctimas. Porque hay que tutelar los derechos de las víctimas. Aquí. Mira, en el caso de esta, por ejemplo, fue en el penal número 1. En este caso, esto era una falsedad continuada de recetas médicas. En esta falsedad, bueno, pues lógicamente se localizó rápidamente a esta chica que falseaba la receta y como era porque esta chica había utilizado varias veces varias recetas para sacarse esos medicamentos. ¿Con qué se le pedía el delito de la fiscalía? De prisión. Podría superar de 10 euros. Sin embargo, la persona salió condenada a 1 mes de prisión. Y la pena incluso se ajustó porque luego después la pena no debería de haber sido 21 días, sino 20 meses, perdón, y 1 día, que era la pena superior. Evitamos a una víctima de violencia de género que la estranguló, tirada en el suelo, con la creencia de que ya la había matado. ¿Vale? Entonces, con que era sumario precisamente y no era jurado porque la víctima finalmente respiró y fue asistida por los servicios. Pero si veis el atestado y el reportaje fotográfico que hizo el médico forense, es para ponerle. Entonces fue muy negociado porque evidentemente sabéis que estos asuntos no es que estén controlados como tema de violencia de género aquí por mi compañera, sino porque es que desde Madrid nos están llamando para ver qué es lo que pasa porque nacional, ¿vale? De ver qué es lo que pasa aquí. Entonces, esto. ¿Qué pasó? Que en primer lugar, el procesado, antes de abandonar, son las dos, antes de abandonar su vivienda, llamó a los servicios sanitarios para que atendieran a su mujer Francisca, ¿vale? Y que es como si fuera y luego, igualmente, el procesado ha procedido a abonar el importe de la responsabilidad civil derivada de las lesiones causadas. Es decir, que no es que hubiera un compromiso. En un asunto como esto no podemos, llegamos a un compromiso de pago en otro asunto, pero cuando ya estamos en asuntos ya serios, el del juicio, si no, no hay atenuante de reparación del daño. Y la atenuante fue que
pues que se le bajó el asunto, incluso hasta se puede ver que tiene, coge los 5 años como fiscal. ¿Vale? Asegura pues que se le notifica una guardia un dispositivo que esté controlado por el centro Cometa y que haya otra historia, ¿vale? Porque en este caso estas personas eran personas que no sabemos cómo pueden actuar. Bien. Por último, ¿qué nos ha pasado aquí con el tema del COVID? Como ya hemos dicho que no hemos visto todo un poco desbordado. Pues que claro, nosotros dentro de la Fiscalía estábamos esperando el sistema del teletrabajo y bueno, pues el sistema de teletrabajo y claro, casi que nos dieron literalmente los ordenadores un día antes de que se decretara o 2 días antes de que se decretara el famoso estado de alarma. Sabíamos que iban a dar problemas los ordenadores, pero bueno, pudimos y como pudimos, luego después se nos facilitó la aplicación también del sistema Circuit para que pudiéramos asistir al tema de juicio y todo. ¿Qué he visto yo de con esto del COVID? En primer lugar, que como juicio rápido prácticamente no hemos tramitado nada o muy poca cosa, porque la mayoría del asunto se transformaba en previa. Muy pocas cosas, ¿por qué? En primer lugar por la escasa movilidad que había, pero la mayoría de los asuntos que se han tramitado como juicio rápido eran ¿vale? Ya hemos visto el tema incluso que generó lo que era el tema de la follón que se pudo liar, porque claro, es que esto nos sobrepasó a todos, o sea, es que es el exceso de transformación de diligencias previas. Pero yo ahora me pregunto como fiscal, ¿se están pasando esas diligencias previas de nuevo urgentes? Porque claro, eso es una de las formas de facilitar. Estamos pidiendo diligencias previas, la estamos dejando pasar. ¿Quiénes la pedimos? Los fiscales tenemos que coger un listado, ¿me entiendes? Los letrados, ¿quiénes la pedimos? Y ahora, ¿cómo aumento yo las posibilidades de conformidades con el COVID? Pues mira, como fiscal yo si tengo conocimiento bien como decreto, como por vía del artículo 803, incluso por un escrito normal y corriente al juzgado para que transforme ese procedimiento de diligencias previas, incluso poniéndose en contacto a través del correo que he puesto en la Fiscalía para decir, oye, que a mí esto nos sobrevino a todos, tengo este asunto en el que mi cliente quiere conformarse y yo necesito que esto el juez no me lo tramite por procedimiento abreviado. Pues hay que transformarlo y facilitarlo como sea. ¿Por qué? Porque en esa transformación de diligencia urgente el cliente sale ganando al conformarse y no podemos hacerlo partícipe de que como todos estamos sobrepasados por la pandemia, tú te tienes que aguantar y tienes que continuar la causa por procedimiento abreviado o lo que sea, porque si se beneficia de esa reducción en el tercio, pues es que tenemos que facilitarla. ¿Qué ha pasado? Que ha habido un acuerdo no formal entre, en este el presidente de la audiencia provincial, así como en este caso, como el fiscal jefe y los jueces decanos de varios partidos judiciales, en los que se nos plantea la posibilidad de celebrar las urgentes diariamente. Las urgentes diariamente se pueden celebrar, además nosotros como fiscales no tenemos ningún problema, porque a la misma vez a nosotros se nos notifica, se nos manda el atestado, la declaración y todo, pero siempre y cuando estén hechas, siempre y cuando estén terminadas. No nos tenemos que poner nerviosos, porque si un hecho delictivo miércoles a marzo, el urgente, porque sí, porque si me faltan 2 diligencias y la tengo que señalar para el miércoles y la hago, que está terminada, que no es obligatoria, pero hay una predisposición y lo digo que por parte de mío la estamos haciendo. Porque nosotros, una vez que tenemos, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, a la víctima, tenemos allí en este caso al investigado, declaran los hechos, el atestado de la guardia de la orden de protección, que nosotros tenemos que informarla, ya sea en este caso porque la hagamos a través de videoconferencia, que también la podemos celebrar. Y luego, después de dictar el auto de orden de protección, ¿por qué no vamos a celebrar nosotros la diligencia urgente? Si es que ya sabemos ya lo que es, entonces pues lo podemos celebrar sin ningún... Esto nos encontramos con que cuando uno está de guardia, está en varios partidos, la dificultad que esto genera,
pero que hacerlo y predisposición hay absolutamente para todo. De hecho, a mí se me ha llevado a hacer en plena pandemia juicio a las 4 de la tarde de un sábado y hemos hecho juicio. O sea, que una vez que te convocan, es que nadie se puede negar a la celebración de esa diligencia urgente porque tenemos todos los medios a nuestro alcance, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto ya me he pasado, tenía la charla programada para una hora aproximadamente, que espero que os haya sido de utilidad. Y bueno, he terminado con una... Yo no soy de terminar con frases de estas de ningún autor. Pues bueno, yo creo que tenemos que recordar todos que en una conformidad salimos ganando todos, sí o sí. Entonces, bueno, pues ya está. Pues muchas gracias por vuestra atención y nada, espero que haya sido de utilidad. Bueno, si hay alguna preguntilla, claro. Bueno, si tenéis alguna cuestión, que no dé miedo a preguntar, ¿eh? Que no pasa nada, que aquí estamos todos para aprender todos. Yo he intentado hacer una charla muy práctica para que nos sirva a todos, y porque muchas veces yo me pongo tanto jurista, ¿eh? Pero yo reconozco que el que tiene familia jurista tiene muchas facilidades y tiene muchas puertas que a lo mejor otros que no somos de familia. Y bueno, pues el camino y de la experiencia se adquiere con el paso del tiempo, y de eso de lo que se trata, de vertir y de compartir pues con todos los operadores jurídicos pues la experiencia que uno ya pues, poco a poco va adquiriendo. Así que bueno, pues veo que he dejado el asunto claro. No se anima, que no hay nada, pero bueno, nadie. me alegro de que esto, a muchos os veo por los juzgados, me alegro y bueno, pues ya está. De todas formas, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, no sobre la charla ni cosas de esto, pero que también, pero vamos, que esto, como digo yo, esto es una toma de contacto, que sabéis, el que me conoce, ¿no? Y sí que es verdad que independientemente de que buscáis una conformidad o no, que siempre pido, de verdad, que se pide una cita. ¿Por qué? Porque me ha pasado que he estado con asuntos muy enfrascados, y entonces nada más que por educación del letrado que pierde su rato durante la mañana y se persona en mi despacho, yo tengo obligación de recibirlo. Entonces, tengo que dejar de repente en algo que estoy muy enfrascado, lo llevar a tu casa, porque es el único sitio donde no te interrumpe nadie. Pero que no pasa nada, pero que conseguimos pues, que yo coja el asunto, que me lo estudie tranquilamente, que vea hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar. Pero vamos, que simplemente eso. Perdona, que haya... Sí, yo tengo una duda. Vamos a ver. Que muchas veces he hablado de las suspensiones y tal. Una problemática. Una que me ha pasado muchas veces, que tú, por ejemplo, vas a un juzgado de lo penal y estás hablando con el fiscal sobre una posible suspensión de la pena en la conformidad, pero claro, si ese hombre ya tenía una suspendida anteriormente, ¿cómo hace la revocación? Es decir, ¿automático? Claro, pues, eso, si ya tiene una pena suspendida, hay que ver la guerra que hemos tenido dentro de la... Si ha suspendido, por eso la objeto histórico penal es fundamental. Si ha cometido el hecho delictivo dentro del periodo de la suspensión, por ejemplo, sí. Pues si evidentemente no. Por eso hay que mirar la fecha de los hechos. La fecha de los hechos es lo que lo comete, no la fecha en la que luego después ha salido sentenciado. ¿Vale? Eso luego veo... Claro, esta fecha, es que eso da nada más que para una ponencia, ¿sabes? El tema de la suspensión. Entonces, si se delictivo dentro del periodo de suspensión, yo no voy en forma positiva de pena de prisión. Y ahora, con la que ha entrado en prisión, ¿no? Que no es, por ejemplo, no estamos hablando de un año.
Ah, no, perdón, estamos hablando de suspensión. De Suspensión, la un segunda año. y la Y primera. ha cometido otro hecho delictivo Otro hecho. también con pena de prisión. Sí. Se le revoca la anterior y entonces entraría en prisión. Por la por- primera. ¿Qué pasa? Que si tú quieres que se te informe y la cosa está muy clara allí, la juez me lo va a dar porque o el juez no va a dar traslado, nosotros no vamos a tener ningún problema en informar, te voy a informar negativamente y te va a decir la juez que automáticamente la sentencia se le va a denegar la prisión y lo lógico es que mañana o el mismo día se te vaya prácticamente a prisión, al centro penitenciario. ¿Qué va a pasar? Que soy cliente, tú no vas a querer decírselo al cliente. Claro. Entonces, claro, te va a esperar, va a decir, bueno, tiene unos que te van a llamar del juzgado y va a ir a donde va a ir. ¿Por qué? Porque has quebrantado. Entonces ha incumplido esto. Y ahora tú vas a solicitarle al juzgado que deduzca testimonio al penal que corresponda. Vale. Incluso si es el penal cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ¿qué puede decir la gente? Pues ya entra gente en prisión, infinidad. Entonces, cuando tenemos ahí, nosotros pues, en el escrito de la Fiscalía, como ya sabemos que este señor tiene antecedentes penales, solicitamos la deducción de testimonios a los penales que tramitan las diferentes ejecutorias. Vale. Y las tienen que anotar y llevar a cabo. Y eso sí es verdad que yo, por ejemplo, he echado para atrás muchas ejecutorias porque tenía conocimiento directo de que se habían cometido hechos delictivos y el letrado de la Administración de Justicia, mira que nos cuesta decir letrado de la Administración de Justicia con lo fácil que es secretario, el letrado no lo había anotado en la hoja histórico penal. Entonces, claro, la hoja histórico penal sabíamos nosotros como fiscales que no estaba actualizada, ¿vale? Y otra cosa, y ya también ya aprovecho y yo la digo, puede ser que no haya, pero puede ser que a lo mejor haya cometido el hecho delictivo con anterioridad, si lo ha cometido con anterioridad a la concesión de esto, entonces sí se le puede informar favorablemente. Pero la experiencia por el primero, por el segundo y por el tercero. Sí. Seguro. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, bueno, que no, que muchas gracias. Que me alegro de verdad que por lo menos hayáis, que no haya ocurrido, que es lo importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes de irnos, un momentillo antes de irnos, sí. Un pequeño recuerdo que dice así: en agradecimiento por su ponencia al fiscal don Francisco Javier Alcántara Almentero, Jaén, el 17 de septiembre de 2020. De Javier Jiménez, también me gustaría requerir la presencia de Miguel Rincón, que como he comentado, dieron estas dos ponencias online durante el estado de alarma, y hacerles también entrega de este obsequio, como hacemos a todos los ponentes. En agradecimiento por su ponencia, al abogado don Javier Jiménez Cámara, Jaén, en este caso 17 de abril de 2020, que fue cuando se realizó su ponencia de los Muchas gracias.